San Francisco, a comienzos del siglo XX, era la joya de la costa oeste de Estados Unidos, una ciudad en plena expansión, con casi 500,000 de habitantes, un puerto pujante que la conectaba con Asia y Latinoamérica, y un espíritu cosmopolita que la distinguía de cualquier otra urbe del país. Rascacielos de acero comenzaban a levantar su silueta, los tranvías recorrían sus empinadas calles, y el optimismo de la modernidad impregnaba cada rincón. Pero bajo esa aparente solidez se escondía un enemigo silencioso, la falla de San Andrés, una cicatriz geológica que atravesaba California y acumulaba tensiones sísmicas durante siglos. El 18 de abril de 1906, poco después de las 5 de la mañana, ese enemigo despertó. En menos de un minuto, la ciudad pasó de ser un símbolo de progreso a convertirse en un infierno de ruinas y fuego. A inicios del siglo XX, San Francisco era una metrópoli vibrante. Su ubicación privilegiada la había convertido en un centro neurálgico del comercio marítimo. Desde la fiebre del oro de 1849, la ciudad había crecido de forma acelerada, atrayendo inmigrantes de todo el mundo: chinos, italianos, irlandeses, japoneses, alemanes. En 1906, su población rondaba el 500,000 de habitantes, lo que la convertía en una de las mayores ciudades de Estados Unidos. Contaba con modernos edificios de ladrillo y acero, teatros, bancos, hoteles de lujo y una red de tranvías eléctricos que simbolizaban la modernidad. Sus barrios eran una mezcla de culturas: Chinatown, con sus callejones estrechos y mercados exóticos; North Beach, habitado en su mayoría por italianos; y Nob Hill, donde las mansiones de los magnates del ferrocarril mostraban riqueza desbordante. Sin embargo, este desarrollo urbano tenía una debilidad mortal. Las construcciones eran frágiles frente a los movimientos sísmicos. Muchas casas eran de madera, inflamables y construidas una al lado de la otra. Y aunque los geólogos ya conocían la falla de San Andrés, la amenaza sísmica era subestimada. El 18 de abril de 1906 comenzó como una mañana cualquiera en San Francisco. Era primavera y la ciudad estaba envuelta en esa ligera neblina matinal que tantas veces cubría la bahía. Eran las 5:12 de la mañana, cuando la mayoría de los habitantes dormía profundamente en sus casas de madera o en los edificios de ladrillo del centro. En los muelles, los estibadores nocturnos terminaban su turno, descargando mercancías llegadas desde Asia. Unos pocos tranvías eléctricos recorrían las calles casi vacías, llevando a los primeros trabajadores madrugadores. Todo parecía tranquilo. De pronto, un silencio extraño precedió al desastre. Algunos testigos afirmaron haber sentido un rugido subterráneo, como si una bestia dormida despertara en las profundidades de la tierra. A las 5:12:15, la ciudad fue sacudida por un temblor inicial. No era un movimiento brusco todavía, pero en cuestión de segundos, la vibración se transformó en un violento sacudón. Las camas comenzaron a moverse, los cuadros cayeron de las paredes, los vidrios de las ventanas estallaron hacia afuera. El suelo se agitaba como olas, ondulando bajo los pies de quienes intentaban mantenerse en pie. La magnitud estimada fue de 7,8 a 8,3 en la escala de Richter, una liberación de energía tan poderosa que la ruptura de la falla de San Andrés se extendió por más de 470 kilómetros, desde el condado de Mendocino en el norte hasta San Juan Bautista en el sur. En menos de 5 segundos, el miedo comenzó a extenderse. El sismo duró 45 a 60 segundos, pero para quienes lo vivieron, pareció eterno. Cada segundo sumaba destrucción. Las calles se abrían en grietas que tragaban tranvías y carruajes. Las vías de tren se retorcían como alambres. Los postes de telégrafo y electricidad se desplomaban, dejando a la ciudad incomunicada. Las chimeneas de ladrillo se desplomaban en cascada, sepultando a familias enteras en sus propias casas. En barrios como Chinatown, donde las construcciones eran más débiles y las calles estrechas, el derrumbe fue inmediato. Techos enteros cayeron sobre quienes dormían. En Nob Hill, las mansiones de los magnates ferroviarios sufrieron graves daños. Estatuas y bibliotecas privadas quedaron destruidas en segundos. El Palace Hotel, orgullo de la ciudad, comenzó a resquebrajarse. El Call Building, el rascacielos más alto de la costa oeste, resistió el primer golpe, pero quedó gravemente dañado. En menos de un minuto, San Francisco quedó aislada. Las líneas de telégrafo se rompieron casi de inmediato.
cortando la comunicación con el resto del país. El puerto también sufrió daños. Barcos se zarandearon en la bahía como juguetes y algunos muelles se hundieron. Los hospitales, que deberían haber sido refugio, quedaron entre los más golpeados. El Hospital Lane y el Hospital Alemán sufrieron derrumbes parciales, dejando a pacientes y médicos atrapados. Cuando parecía que el temblor principal terminaba, llegaron las réplicas. A los pocos minutos, nuevas sacudidas remataron edificios ya debilitados, provocando más derrumbes. La gente, descalza y aún en ropa de dormir, corría despavorida por las calles, buscando espacios abiertos. El balance inicial fue apocalíptico. Se estima que más de 28,000 edificios colapsaron parcial o totalmente. Aunque la destrucción inicial fue devastadora, lo más terrible aún estaba por venir. El movimiento telúrico había roto tuberías de agua y de gas en toda la ciudad. Bastó una chispa para encender las primeras llamas. San Francisco había sobrevivido al minuto más largo de su historia, pero estaba a punto de enfrentar 3 días de fuego que harían que aquel terremoto pasara de desastre natural a catástrofe absoluta. Las llamas se propagaron con rapidez. El viento las alimentaba y las tuberías de agua rotas impedían que los bomberos tuvieran recursos para combatirlas. Durante 3 días y 3 noches, el fuego arrasó la ciudad. Las llamas formaban muros de hasta 30 metros de altura, devorando manzanas enteras. La gente huía desesperada con lo poco que podía cargar. Los barrios más afectados fueron Chinatown, el distrito financiero, y Market Street, el corazón de San Francisco. Calles enteras ardieron como antorchas. El fuego fue tan intenso que, en algunos lugares, el suelo alcanzó temperaturas capaces de fundir el vidrio y doblar rieles de acero. Para intentar detener el avance del fuego, el ejército y las autoridades decidieron dinamitar edificios, creando cortafuegos. Pero la estrategia salió mal. Muchas de las explosiones descontroladas solo ayudaron a que las llamas se extendieran aún más. El incendio fue responsable de la mayoría de las muertes y de la destrucción total de más de 500 manzanas de la ciudad. Mientras la ciudad ardía, el caos social se apoderó de San Francisco. Decenas de miles de personas quedaron sin hogar, durmiendo en plazas, parques y hasta en la playa. El ejército fue desplegado con más de 4,000 soldados, bajo órdenes estrictas: mantener el orden, evitar saqueos y controlar a la población. Hubo incluso ley marcial no oficial, y se reportaron ejecuciones sumarias de presuntos saqueadores. Los sobrevivientes se organizaban como podían, improvisaban campamentos en el Golden Gate Park o en el Presidio, compartiendo alimentos y agua. Las iglesias y escuelas se transformaron en refugios improvisados. La solidaridad también apareció. Comunidades enteras cocinaban colectivamente, médicos atendían a heridos sin descanso y vecinos arriesgaban sus vidas para rescatar a personas atrapadas. Pero la devastación era tal que muchos pensaron que San Francisco jamás volvería a levantarse. Las cifras oficiales hablaron de alrededor de 700 muertos, pero investigaciones posteriores estiman que la cifra real estuvo entre 3,000 y 4,000 víctimas fatales, especialmente en barrios pobres y de inmigrantes donde los registros fueron menos precisos. Más de 225,000 personas quedaron sin hogar, casi la mitad de la población de la ciudad. El daño material ascendió a unos $400 millones de la época, equivalente a decenas de miles de millones actuales. El 80% de San Francisco fue destruido. El paisaje urbano quedó reducido a cenizas y ruinas humeantes. Fue, sin duda, uno de los peores desastres naturales de la historia de Estados Unidos. A pesar de la magnitud del desastre, los habitantes de San Francisco demostraron una resiliencia extraordinaria. En cuestión de semanas, la ciudad comenzó a reconstruirse. Bancos y empresarios inyectaron dinero para levantar nuevos edificios. Ingenieros y arquitectos modernizaron las estructuras, haciendo construcciones más resistentes a los terremotos. En solo 3 años, gran parte del centro financiero fue reconstruido y en 1915, San Francisco inauguró la Exposición Internacional Panamá-Pacífico, un evento mundial que mostró al planeta que la ciudad había renacido de sus cenizas.